recibir amor y recibir. Yo no quiero ver madres muriendo, olvidadas en la soledad, pero creo que no estamos viendo que junto a ellas se van muchos más. Y es que no hay una salida fácil, aunque la... para hablar. Buenas noches a todos, bienvenidos. Tal vez ni me quieras escuchar. Yo no estoy aquí. Bien, pues vamos a dar inicio. Mi nombre es Patricia de Luna Brioles. Estamos por iniciar este primer seminario por la vida, para lo cual le cederé la palabra al señor Ramón Talabs, quien tiene un mensaje de bienvenida para todos nosotros. El señor Ramón actualmente vive en Cuernavaca, está casado, tiene 5 hijos, es un laico comprometido y actualmente está jubilado y funge como coordinador de formación en el Frente Nacional por la Familia. Adelante, señor Talabs. Pati, muchísimas gracias. Pues saludo con afecto a todos los participantes de este seminario. La verdad que es un honor que hayan escogido al Frente Nacional por la Familia y a un servidor para iniciar este seminario. Bueno, pues yo quiero en principio agradecer a todos los que han hecho posible que ocurra este seminario, empezando por el señor obispo, don Hilario González. También, desde luego, a todos los grupos y movimientos laicos, a los grupos Pro Vida y Pro Familia que nos acompañan, a todos los conferencistas, ¿sí? A Michelle Cortés, quien preside el Frente Nacional por la Familia ya en Saltillo y que fue quien tuvo esta iniciativa. En fin, pues dar la bienvenida a todos y esperamos que este seminario sea un éxito. Fíjense que me han pedido que iniciemos con una oración y he escogido la oración al Espíritu Santo compuesta por el cardenal Verdier, aprovechando que acaba de ser ayer Pentecostés y porque nos anima a todos el Espíritu Santo. Quien se la sepa, por favor, repítala conmigo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, yo quiero mencionar cosas muy breves como introducción a este seminario. Primero, decirles que a mí me han impresionado algunos documentos, algunas expresiones de los pontífices o de la Iglesia. Era yo un joven cuando terminaba el Concilio Vaticano II y en el mensaje de los jóvenes dice un mensaje impresionante, ¿sí? Que pues diríamos que sigue siendo válido para los católicos actuales, ¿no? Decía, sois vosotros los que vais a recibir la antorcha de manos de vuestros mayores y a vivir en el mundo en el momento de las más gigantescas transformaciones de su historia. Sois vosotros los que, recogiendo lo mejor del ejemplo y de las enseñanzas de vuestros padres y de vuestros maestros, vais a formar la sociedad del mañana. ¿Os salvaréis o pereceréis con ella? ¡Qué impresionante! Bueno, y estamos viviendo esto. Vivimos en una sociedad que continúa en estas grandes transformaciones de su historia y continuemos con este reto
de formar la sociedad del mañana y nos salvaremos o pereceremos con ella. Punto 1. Segundo asunto que a mí me impresionó. Creo que muchos de los aquí presentes tuvimos como, diríamos, el gran líder de nuestra vida a su santidad San Juan Pablo II. Y bueno, él en la exhortación apostólica dirigida a los fieles laicos define la misión y misión de los laicos. Yo sé que la mayoría de los aquí presentes tenemos esta categoría. Y él, aunque voy a leer un fragmento del compendio del catecismo, pero esto es doctrina de él. Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados. Impresionante. Los laicos no estamos llamados, diríamos, a actividades propias del templo. El otro día un señor obispo decía, no estamos llamados a ser monaguillos en la sacristía. Los fieles laicos tenemos como vocación propia la de buscar el reino de Dios en las realidades temporales. Y vamos a hablar de realidades temporales durante todo este seminario. Por cierto, San Juan Pablo II fue quien acuñó los términos de cultura de la muerte y de cultura de la vida que se abordarán ampliamente en este seminario. Por último, un tercer documento impresionante, en esta ocasión es de su santidad Benedicto XVI, quien dirigiéndose a un grupo de políticos de la Unión Europea, les decía cuáles son los principios no negociables de todo católico. ¿Sí? Uno, son tres, la protección de la vida en todas sus etapas. Segundo principio no negociable, el reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia como unión entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio. Y tercero, la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos. Bueno, pues hoy vivimos inmersos, diríamos, en una agenda global, ¿sí? Con el tema de la cultura de la muerte. Es un asunto avasallador que está ocurriendo de manera universal, como todos lo percibimos, y se va a abordar en este seminario. En especial en México, tenemos muchos años de estos, diríamos, de esta agenda, pero en especial desde que empezó este sexenio, se ha multiplicado. Empezando el sexenio, doña Olga Sánchez Cordero, ¿verdad? Desde el Senado va y establece esta agenda, ella le llama de la democratización de la familia, que incluye aborto legal, matrimonios del mismo sexo, ideología de género, quitar a los padres el derecho de educar a sus hijos, la eutanasia y las drogas recreativas, ¿sí? Vamos a tratar de cambiar el sistema patriarcal por un sistema de democracia familiar. Ese fue su discurso y se han ido traduciendo en realidades muchos puntos de esta agenda, ¿sí? Hoy la cultura de la muerte tiene expresiones, diríamos, dramáticas en México. Acaba de salir la semana pasada la estadística del ILE en la Ciudad de México, del aborto. Y dicen que entre abril del 2017, en que se legalizó el aborto, y marzo del 21, esta es la última estadística, se han realizado 234,513 abortos. ¿Sí? Y les digo, los embates permanentes en los que desde el Estado y con fuerza de ley intentan imponer la ideología de género. Miren, afortunadamente y gracias a Dios, en todo el país empezamos a organizarnos de una u otra manera, con una perspectiva o con otra, pero por detener esta locura de la cultura de la muerte y por el contrario, por restaurar la vida
la cultura de la vida, de la familia, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El Frente Nacional por la Familia surgió en 2016 y es un movimiento cívico, ¿sí? No eclesial, cívico, permanente, que busca incidir en la agenda pública a favor de la vida, de la familia y de las libertades fundamentales. ¿Bien? De tal manera, pues, que en realidad se ha hecho un gran movimiento con presencia en 65 ciudades, con miles de seguidores, miles de aliados. Todos ustedes son aliados, están invitados y tenemos que seguir dando esta lucha, ¿sí? El Frente Nacional por la Familia trabaja, diríamos, con una agenda que en el acróstico FIAT, como el sí de la Virgen, ¿sí? Expresamos. F de formar, I de informar, A de activar y T de transformar. Ustedes están en un seminario que forma parte, diríamos, de los proyectos formativos del Frente Nacional por la Familia. Tan solo lo hemos inspirado, está en sus manos y sé que ustedes van a hacer aportes extraordinarios. Pero decirles que en el Frente tenemos este seminario de la cultura de la vida y de la cultura de la muerte, un seminario sobre la ideología de género, otro seminario sobre la familia formadora en valores humanos y cívicos y un seminario sobre libertades fundamentales. ¿Cuánto deseamos que si ustedes ahorita al caminar del seminario lo deciden, que podamos continuar con procesos formativos? Por último, quiero decir que por el bien de la Iglesia, ¿sí? Por el bien de México, por el bien de nuestras propias familias, por el bien de nosotros mismos, ¿sí? Nadie debe quedarse con los brazos cruzados. Y como se ha llamado el seminario, a nadie le es lícito permanecer ocioso. Yo espero que este seminario tenga todos los frutos previstos y que sea todo un éxito, ¿no? Bueno, pues ánimo, enhorabuena y felicidades a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ramón Talaz, por esta calurosa y motivadora bienvenida. Y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar tomando como pregunta esta que nos hacemos, que dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Referente al Evangelio, o el Evangelio, a la Sagrada Escritura del Génesis. Y bueno, esta plática que nos va a dar nuestra ponente, Luz María Cortés Córdoba, sobre la cultura de la muerte y las organizaciones que la promueven, va mucho de la mano a la respuesta a esa pregunta, ya que vamos a ver que a través de la historia y del tiempo ha sido precisamente porque como personas no rechazamos la responsabilidad que tenemos con los demás, y pues eso nos ha llevado a estas tendencias actuales que pues no se preocupan por sus semejantes. Bien, pues siéntanse libres de hacernos preguntas por el chat. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Voy a dar lectura a la síntesis curricular de Luz María Cortés Córdoba. Ella es cirujana dentista egresada de la UNAM, máster en orientación y asesoramiento familiar en la Universidad Santiago de Compostela en España. Tiene diversos estudios de posgrado en sexualidad humana, tanatología, bioética. Es miembro activo Provida desde hace 23 años, líder del grupo Jóvenes por la Vida, directora en atención a la mujer en Ciudad de México, pionera en México en atención banqueta días después de la despenalización del aborto en 2007, miembro pionero de Marcha Pasos por la Vida y campaña 40 días por la vida, que inició en México. Conferencista, ha tenido participación en diversos espacios mediáticos, educativos, en la iglesia, en temas relacionados a la sexualidad humana, en la defensa de la vida, actualizaciones del aborto en México y diversos temas sobre dignidad de la persona, desafíos contra la cultura de la muerte, etc. Es activista de calle por la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ha participado en marchas pacíficas, performance, ruedas de prensa, etc. Actualmente, en la Fundación Reapertura y Entrenamiento Capacitadora, asesora, coach para atención de la mujer con embarazo y crisis en Latinoamérica,
y atención propiamente directa con mujeres en situación vulnerable durante y después de su embarazo. Es miembro activo en el Proyecto Guadalupe, acompañamiento después del aborto, orientando y apoyando a mujeres que viven la herida del aborto. Atención a mujeres frente a clínicas de aborto públicas y privadas. Asesor Nacional de Atención en Banqueta para Prevención del Embarazo Adolescente. Pues bienvenida, Luz María. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, quiero agradecerte, Pati, y al Frente Nacional, así como a la Diócesis de Saltillo por esta oportunidad que nos abre las puertas para poder compartir el Evangelio de la vida, compartir estas realidades que tenemos y que lamentablemente están ocurriendo hoy en día de una manera ya impuesta, es una ideología, es un ataque directo contra la vida y la dignidad humana. Y bueno, pues agradeciendo a todos ustedes el poder escuchar y estar acompañándonos en esta semana del Seminario por la Vida, pues vamos a darle entonces comienzo a esta charla, que es una visión histórica de la cultura de la muerte, ¿ok? Y ¿sí se ve? ¿Sí se ve, verdad? ¿Sí la ven? Perdón. Sí, adelante, perfecto. Gracias. Bien, pues miren, esta situación ha sido histórico, ha sido un ataque directo contra la vida y la dignidad humana, y todo tiene un comienzo pues muy claro, muy claro desde el inicio, ¿sí?, de la existencia del hombre. El ataque contra la vida humana, contra la dignidad del hombre que es otorgada por Dios, pues finalmente ha sido atacada, porque es una lucha, una batalla que viene desde antes de la creación, ¿no? Desde ese non serviam, de ese no te serviré, en donde ese Luz Bella se rebela contra Dios y bueno, pues se lleva a jerarquías completas de ángeles y viene esa rebelión angélica tan conocida con ese non serviam. Posteriormente viene esta parte tan maravillosa y extraordinaria que es la creación del hombre, la creación de la humanidad, que viene la creación del mundo y bueno, pues precisamente forma parte de ese non serviam, ¿no?, de Satanás, porque pues los planes de Dios era crearnos y a Satanás no le encantó la idea de poder servir, ¿no?, a alguien que lo consideraba inferior a él. Y bueno, entre otras cosas, la envidia, la soberbia, etcétera. Y bueno, pues él ahora sí que ahora sí que tuvo su propio reino, ¿no? Pero bueno, pues se crea la humanidad, Dios la crea con amor, con cariño, con esa delicadeza de darnos su propia dignidad, de hacernos a su imagen y semejanza. Y dice el Catecismo de la Iglesia: la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Y su único fin, solo Dios, es Señor de la vida. Desde su comienzo hasta su término, nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Esto lo dice la Congregación de la Doctrina de Fe, ¿sí?, en Donum Vitae. Pero esto lo vamos a encontrar en el apartado Catecismo de la Iglesia, el 2258. Y, bueno, me gustaría dar solo una pincelada, muy breve, porque pues ya tenemos conocimiento qué es la vida, qué es la dignidad humana. Sin embargo, yo no quiero dejar pasar este aspecto que es importantísimo del ser humano, de la dignidad que se nos da, ¿no?, como personas, como persona humana. Y hay, bueno, pues hay un concepto muy conocido y en cierta forma aterrizado sobre lo que es la dignidad humana, que dice que la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿sí? O sea, esta sustancia va a estar constituida
por lo tangible y lo intangible, lo que se ve y lo que no se ve, lo que es material y lo que es espíritu, ¿sí? Y entonces, el ser humano está constituido por estos dos elementos metafísicos, por esta parte que viene siendo la materia, el cuerpo, y lo que es el espíritu, pero también los que forman parte de la sustancia, por ejemplo, tangible, es todo lo que se ve, todo lo que está a nuestro alrededor se ve. Lo intangible solo lo posee Dios, ángeles y el hombre somos los que participamos de esta sustancia, que es extraordinario, porque nosotros como seres humanos vamos a tener ambas sustancias. En cambio, Dios y los ángeles es intangibles y lo tangible pues es todo lo que nos rodea, todo lo que es materia. Ahora bien, la persona nunca puede ser un medio, siempre debe ser el fin de nuestras acciones. Nadie debe de usar a los demás como si fueran objetos, porque actuaría en contra de la naturaleza y dignidad de la persona humana. O sea, el origen y fin de la persona es el amor. Fuimos creados en el amor y por el amor, pensados, soñados, diseñados a la perfección. Jamás un error, jamás una equivocación. Dios, en su infinito amor, nos hace a su imagen y semejanza y nos dignifica y nos da esta personalidad humana, nos da esta dignidad. Solo hay tres tipos de persona: persona divina, persona angélica y persona humana. Nosotros gozamos de ese privilegio, que es lo más hermoso que puede haber. Sin embargo, debajo de nosotros está la creación que fue puesta pues para nuestro servicio, no nosotros al servicio de esta creación. ¿Y cómo viene? Desde la escalinata más baja, desde la jerarquía más baja, es ese género mineral, objetos, cosas, lo que es materia, lo tangible. Género vegetal es todo lo que podemos pues ver, ¿verdad?, a nuestro alrededor, que son árboles, frutos, toda esa belleza que nos alimenta, que nos oxigena, que nos recreamos, que tiene una función específica para el hombre y que fue creada por Dios, y así lo habla también el Génesis. Género animal, pero esperen, en el género vegetal es tangible y tiene también un alma. Alma significa que está animado, es decir, una semilla, le pones tierra, le pones sol, le pones agua, va a germinar, va a salir una planta y está animada. Va a sobrevivir con agua, sol, tierra, cuidados, o quizá nada más así como los campos crecen, pero va a tener su momento de muerte. Sin embargo, va a tener una función para el hombre. El género animal, bueno, ellos son tangibles, ¿verdad? Vamos a ver que tienen también sensaciones e instintos, y tienen un alma porque están animados, instintos porque van a buscar la lucha de la conservación para parearse, para defenderse, para alimentarse, esta cadena alimenticia, para servirnos. Sin embargo, no poseen el intelecto. Y les digo todo esto porque hoy, en esta charla, que vamos a ver diferentes corrientes de la cultura de la muerte, vamos a ver cómo se le va a dar una priorización a lo que está a nuestro servicio. Y si no, es el ambientalismo, y si no, va a ser el tema de humanizar a los animales, y pues no hay una dignidad igual, ¿ok? Y los objetos, las cosas, la materia, ¿no? Pensaríamos en tener cosas, en dinero, en lo material, a lo que se le dice hoy por hoy, llega hasta una persona a acabar con la vida de otra por un celular. Bueno, hoy parecería que estamos al servicio de todo lo que Dios puso a nuestro servicio. Entonces, sí, por eso quiero ponerles esto muy claro. Esta es la jerarquía. Nosotros, después bueno, ahorita vamos a ver al hombre, pues están los ángeles, está Dios. Pero hoy por hoy, estamos viendo, pues, que las cosas parecería que se están volteando, ¿no? Y que es contradictorio. Entonces, esto nada más es para hacer hincapié, que existen estas
elementos, géneros minerales, vegetales, animales, pues sí, para alimentación, para que también nosotros tengamos, ¿cómo se llama? Sobre todo lo que es alimentación, también para el cuidado, ¿por qué no? Son muy lindas las criaturas animales, sin embargo, no tienen una dignidad humana, no tienen dignidad, solo son seres vivos, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver esta parte que es hoy en día muy lamentable, muy preocupante, que muchas hasta personas que llegamos a conocer que humanizan a los animales o que personas prefieren tener perros y gatos que hijos. Entonces, pues bueno, vamos adelante por el tiempo porque es una charla muy rica, pero muy larga también. Entonces quisiera pues que avancemos rápido, porque esto nada más es una pincelada de la dignidad humana. El tema de la dignidad humana puede llevarse un curso entero. Yo estoy tratándolo de compactarlo, pero nada más para que nos demos idea de la grandeza que Dios nos dio como don. Ahora bien, está la persona humana, el amado, el creado, el diseñado, el que finalmente está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y vamos a ver que este ser humano va a ser diferente, obviamente, al género animal, vegetal o mineral. El hombre va a poseer, ya hablamos de estas dos sustancias, tangible, intangible, se ve, ¿no? Es materialmente, físicamente se ve, pero también espiritualmente, pues existe también en nosotros el nombre, trascendemos. Y vamos a ver estas dimensiones de la dignidad humana que se nos fue otorgado, porque no solo somos un cuerpo, somos cuerpo porque también tenemos una dimensión psicológica, porque tenemos también una dimensión social, porque también tenemos una dimensión espiritual trascendental. Hoy en día, estas 4 dimensiones parece que las partirían como un pedazo de pastel y nada más se quedarían con el cuerpo, que nada más se iría hacia la parte animal, ¿no? Y no, o sea, nosotros nada más no somos cuerpo. La parte corporal, que es como nuestro medio, como nuestro templo sagrado, nuestro cuerpo que es digno, pues va a estar compuesto de cuerpo, aparatos, sistemas, como también el sistema circulatorio, el sistema reproductivo, es una ingeniería perfecta que nos va a caracterizar en esta parte física, y además vamos a tener también un código genético, ¿no? ¡Qué maravilla! Que también hay solamente 2 códigos genéticos en el mundo, que es XXXY, que es hombre-mujer, ¿no? O sea, se hizo tan a la perfección el hombre que por eso, si lo vemos en el Génesis, pues está Adán, ¿y quién va a estar después aquí? El hombre no puede estar solo y, bueno, crea a una compañera, a su imagen y semejanza, pero diferentes, ¿sí? En su sexualidad, llamado varón o varona, o hombre o mujer. Finalmente, solamente esos dos sexos, y eso es lo que nos distingue a los seres humanos, esos 2 sexos, el XX, el XY, con su diferenciación biológica. Ahora, esto es solamente una parte. Ahora, también el hombre tiene también una parte psicológica, emociones, sentimientos, personalidad, la sexualidad, nuestra personalidad, cómo actuamos, cómo nos movemos. Cada uno tenemos hasta ese propio código personal. Yo me puedo poner un color verde y otra persona se puede poner un color amarillo y otra se puede poner, a otra no le gusta lo dulce, a otro le gusta el dulce, otra persona es un poquito depresiva, la otra es alegre, el otro es enojón. Ese temperamento, todas esas características tan ricas del ser humano que Dios rompió el molde con nosotros y nos hace únicos, irrepetibles e insustituibles. Jamás hay repetición de un ser humano. Por eso es una falacia, una mentira, aquello llamado de la interrupción, ¿no? Que ya lo veremos ahorita. No hay interrupción de una vida, porque la vida cuando se acaba, se acaba. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo veamos, ¿sí? Entonces, esta persona única y irrepetible, cada uno de nosotros, bueno, tenemos un cuerpo con características, digamos, iguales, tenemos orejas, cabeza, piernas, brazos, pero vamos teniendo hasta rasgos
genéticamente distintos, que me puedo parecer un poco a la abuela, al tío, a la prima, pero esa es mi personalidad, soy única. Aunque fueran gemelos, triates, todos son distintos como personas, no son iguales. Tienen igualdad en dignidad, pero no son iguales ni de personalidad, ni de cuerpo, ni de nada. Son únicos e irrepetibles. También el ser humano se nos hizo Dios ser unos seres sociales. Somos seres sociables por naturaleza y nos relacionamos con el otro. De ahí parte es algo importante, que es el bien común, el servicio a los demás, el pensar al otro. El hombre no puede estar solo, hagámosle una compañera. Y por eso se crea, ¿sí?, a la mujer, se crea la compañera del hombre. Se crea hoy en la humanidad, todos trabajamos en familia, en comunidad, estamos en una sociedad, todos perfectamente, pues, de alguna manera acoplados, ¿no? O empáticos, o conformando una red social, o conformando, pues, parte, ¿verdad?, de este tejido social. Pero esa parte social nos la hizo que nosotros no podemos estar aislados, no podemos hacer las cosas solos, porque habrían, pues, digo, desde el ámbito social, pues, ¿qué función tendría el que solamente fuera todo para nosotros, todo el servicio para nosotros? Que sí existe. ¿Qué pasaría si yo me voy a un lugar? Digo, hay grandes santos ermitaños, pero en su mayoría, pues obviamente no tenemos ese don, pero hasta el mismo ermitaño, o el que es el santo ermitaño, esos hombres que se van a la oración, pues están dialogando con Dios, finalmente están socializando y están relacionándose con Dios. O sea, Dios nos hizo como seres relacionales. Eso es extraordinario para, pues obviamente, darle ese sentido al amor, a la transmisión de la vida, a la transmisión de la ayuda, a la transmisión de la solidaridad, a la transmisión de la fe, y todos, entonces, formamos parte de esta dimensión social. El hombre es cuerpo, entonces, tiene una parte psicológica, una parte emocional única y una parte social que con sus propias características se va a relacionar con el mundo, que eso es lo que le va a dar vida al otro también, o es muy alegre, o es triste, o qué sé yo, pero eso le va a dar el sabor la otra persona con la que se relaciona, ¿ok? Y luego viene la cuarta dimensión, que es la espiritual trascendental, que eso es lo que nos imprime la dignidad como personas, porque Dios nos otorga todo el kit completo de esa dignidad y nos da libertad, voluntad, inteligencia y capacidad de amar. Dios, en esta dimensión tan maravillosa, nos se da a sí mismo y nos dice: yo te imprimo y te doy esta dignidad. Libertad para que elijas con responsabilidad. Voluntad para que entre todos los caminos elijas el mejor. Inteligencia, que es el conocimiento, es el conocer, la búsqueda del saber, ¿no? Entonces, todo el tiempo somos seres inteligentes, desde que somos niños, bebés, estamos en esa capacidad intelectual, siempre desarrollándola, descubriendo, conociendo, investigando, informándonos. Y viene la que es la cereza del pastel, la que Dios se da a nosotros por amor y se llama capacidad de amar. Nos transmite el amor y nos invita a ser transmisores del amor. Por lo tanto, esa parte de la dignidad humana, que es la que no se ve, pero que es la que existe y la que mueve mi parte biológica, psicológica y social, va a ser el motor de la historia de la historia de mi vida y de la historia del mundo, porque con esa inteligencia yo tomaré decisiones. Yo voy a elegir del mejor camino o el peor camino y tendrá su consecuencia, y libremente me haré responsable o no. Pero el amor es lo que mueve todo mi ser para mí mismo, sin el egoísmo, para mi comunicación con Dios, si es que yo tengo una fe, o si no, mi comunicación, y finalmente para el mundo. Entonces, esta parte es la dignidad humana. Somos seres biopsicosociales, espirituales, trascendentales. Todo este kit fue regalado, fue un regalo perfecto de Dios que nos da porque nos ama. Por lo tanto, nadie es un accidente, nadie es una equivocación. Y este maravilloso tesoro de la dignidad humana es la encomienda que tenemos para cuidarla y protegerla.
Esta es la encomienda que tenemos por naturaleza de protegerla, de cuidarla, de custodiarla, de ser el custodio del otro. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, hay una línea histórica de esta cultura de la muerte. Esta es la dignidad humana y que hoy y hasta el infinito y hasta que se termine esta humanidad, siempre va a haber la dignidad. Todos los que estamos aquí tenemos una dignidad, ¿sí? Y tenemos, y no es nadie ni vale más ni menos, pero lamentablemente con esta línea histórica de la cultura de la muerte, vamos a ver actores que han hecho posible el atentado contra la vida humana, contra la dignidad, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, a través de corrientes ideológicas, a través de ataques terribles contra todo ser humano. ¿Y cómo comienza esta historia? ¿Cómo comienza a lastimarse esta hermosa y perfecta pues unidad humana, esta parte de la dignidad humana, biopsicosocial, espiritual, trascendental, que fuimos creados, amados, soñados, pensados por Dios? Pues viene también en el comienzo de la historia. Seréis como dioses. Estas características son las que se presentaron, las que les presentó la serpiente a Adán y Eva. Ellos estaban perfectos en el paraíso, tenían todo a sus pies y tenían la maravillosa dignidad que Dios les dio. Esa dignidad tan perfecta que nunca la perdieron. Sin embargo, cayeron. Porque el Señor les dijo, ahí está el árbol, este es el árbol de la ciencia, este es el árbol que no lo toquen, coman los frutos, vivan, disfruten todo este regalo para ustedes, les regalo este Edén. Pero en eso empezó la serpiente a acechar a Eva y la comienza a perseguir y la comienza a conquistar y juguetea con ella. ¿Y qué dice? Bueno, hay algunas revelaciones de Santa Catalina de Emmerich en donde ella cuenta un poco esta parte de cómo se veía Adán y Eva, ¿no? Esto es a través de una revelación, ¿no? Pero ella decía que se veía Adán y Eva como dos seres luminosos que se podía ver su corazón, que era como de cristal, su alma, que se podía ver el corazón, que era algo perfecto, que eran hermosos, cómo se veían, cómo eran dos luces que andaban en ese Edén, ¿no? O sea, era la pureza de esa humanidad tan perfecta. Pero andaba por ahí un animalito de 4 patitas que andaba acechando a Eva. Y la empezó a conquistar, empezó a juguetear con ella, según esta revelación, y bueno, al final le invita a comer este fruto. Le dice, pues, ¿por qué no? Cómelo, no va a pasar nada. Es más, seréis como dioses. Y en ese momento van a entrar esos dos pecados, ¿sí? Esos dos pecados que es la soberbia, ¿no? Va a haber soberbia, va a haber orgullo, va a haber ambición, y van a caer en ese engaño, ¿no? En el seréis como dioses. Y en ese momento, pues, Eva invita a Adán a comer el fruto y bueno, es el momento de la caída, ¿no? El momento del pecado, del pecado original. Y bueno, son desterrados, desobedecieron a Dios, entonces descubren su desnudez, se descubren, les da vergüenza, ya buscan ahí las hojitas y ya después empiezan a vestir con pieles y todo esto porque ya conocen la vergüenza. Antes no conocían la vergüenza, la conocieron en ese momento, cuando ellos desobedecen el mandato de Dios y son entonces pues desterrados, ¿no? Y entonces es esta parte concupiscente que sedujo el mal al hombre y a estos primeros, a sus primeros padres, ¿sí? De llevarlos de personas a objetos, ¿no? O sea, es impactante cómo la seducción del seréis como dioses puede perder, ¿no? Se puede perder tanto. Y entonces, vamos a ver que va a comenzar
la historia de la cultura de la muerte en este momento. Van a ver en qué momento. Y por cierto, yo les quiero recomendar la encíclica Evangelium Vitae, ya que se hablaban de documentos de la iglesia, el Evangelium Vitae, que dice en el numeral 12, estamos frente a una realidad más amplia que se puede considerar como una verdadera cultura de la muerte, ¿sí? Y entonces ocurre el primer homicidio de los primeros hombres. La muerte va a entrar por la envidia del diablo y por el pecado de los primeros padres. Y entra de un modo violento a través de la cultura de la muerte de Abel causada por su hermano Caín, en el capítulo 1, numeral 7, Evangelium Vitae. Y Caín se lanza contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, en el versículo 8, raíz de la violencia contra la vida. La raíz de la violencia contra la vida inicia en el momento que el hermano mata a su hermano. Dice San Juan Pablo II, el hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes y a partir de ese momento entra la presencia de la ira, la codicia, la envidia, la soberbia. ¿Por qué? Porque Caín envidia a su hermano, porque al Señor le agradó más su ofrenda, porque no le gustó y mata a su hermano. Y en ese momento, entonces, pues comienza ese primer homicidio. Y en cada homicidio, como el primero, se va a violar el parentesco espiritual. El parentesco espiritual es donde todos participamos del bien fundamental. Todos en este mundo somos hermanos. Todos somos hermanos, tenemos un parentesco espiritual. ¿Por qué? Porque poseemos y gozamos de la misma dignidad humana. No estoy hablando de igualdad, ¿no? De la igualdad que hoy se habla de los sexos, sino de la igualdad de la dignidad humana, y eso nos hace parientes porque venimos de la misma estirpe humana y venimos del mismo creador. A quien le guste o no le guste, viene de la creación perfecta. Y ahorita lo vamos a encontrar. La idéntica dignidad personal en ocasiones se va a violar también con el parentesco de carne y sangre. ¿Qué es esto que pasa con Caín y Abel? Su hermano de sangre lo mata. Y entonces en ese momento va a violar el parentesco de sangre y mata a su hermano, pero también de carne, pero también el parentesco espiritual. O sea, son dos compromisos muy terribles porque eran hermanos consanguíneos, pero también eran hermanos por ser hijos de Dios. Y ahí comienza históricamente el problema de los atentados contra la vida y la dignidad humana. El caso claro, Caín-Abel, dignidad humana, vida humana. Se atenta contra esas dos importantes formas en que Dios nos representa, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a entrar a lo largo de la historia, pues las guerras, las luchas, los atentados contra la vida, cuando comienza, ¿verdad?, a crecer este mundo. Obviamente conocemos a través del Antiguo Testamento y a través de la historia, pues los desvíos, las deformaciones del amor. Ya no hubo amor, ¿no? Ya sabemos de un Sodoma y Gomorra, ¿no? Sabemos de las grandes batallas por la fe, sabemos cómo se ha derramado sangre todo el tiempo se ha derramado sangre inocente por ambición, por seréis como dioses. No olviden esta palabra porque nos la va a recordar cada ideólogo, cada filósofo, cada corriente que vamos a ver hoy, que es un tema muy denso, pero que nos va a dejar nada más así como de ¿qué? Yo sé que muchos ya lo saben, pero vamos a encontrar entonces esta parte en donde van a incidir precisamente para atacar la vida y la dignidad. Pero digo, antes hubo derramamientos de sangre, es por eso que tenemos después la esperanza de que venía nuestro Señor y llegó nuestro Señor a redimirnos, llega para nuevamente renovarnos, para querer salvarnos, porque el mundo ya estaba muy perdido, o sea, se perdió.
a partir de esa maldición, a partir de ese ataque de Caín y Abel, a su hermano Abel, pues ahí hubo todas estas intransigencias, estos derramamientos de sangre, estas injusticias, perversiones de todo tipo, y pues viene el Señor a redimirnos, viene a salvarnos, viene a triunfar, ¿no? Viene a triunfar y a vencer la muerte. Pero aún así no aprendimos. Y aunque tenemos muchas oportunidades para poder, ¿verdad?, salvarnos, no damos a veces un paso adelante y se dan 1000 pasos atrás, y entonces entran estas raíces ideológicas en donde doy un super salto, ¿verdad? Pues ahora sí que de siglos, porque ahí es donde empieza a desarrollarse ya no la lucha armada, ya no nada más las desviaciones o ataques contra la vida en la sexualidad, sino que viene a empeorarse a través de esa propuesta que esa serpiente le hizo a Eva y a Adán, ¿no? Seréis como dioses. Y entonces empiezan a entrar estas raíces ideológicas que hoy las estamos padeciendo. Por eso es que doy este brinco, ¿no?, de siglos, pero es algo que nos está afectando. Y es algo que comenzó de manera más fuerte desde 1700. Y vamos a ver que ahí vamos viendo a través de estos últimos siglos y las últimas décadas cómo ha incidido de una forma no armada, no solamente armada, sino va directo a la dignidad, que es lo que más también le duele a Dios le dolemos, pues va a entrar el naturalismo darwinista, va a entrar el maltusianismo, va a entrar el protestantismo, va a entrar el materialismo, va a entrar el hedonismo. Son ramas en donde son como armas perfectas, son puñales perfectos que van a atacar la dignidad humana. Y nos vamos entonces con Tomás Malthus, 1766 a 1834, este hombre. Él era un político economista que estaba preocupado por el decline de las condiciones de vivir en Inglaterra. Y él culpaba tres factores culpaba. La sobrepoblación de los jóvenes. Él ya empezó como a pensar, oye, pues ya no, hay mucha sobrepoblación, la inhabilidad de los recursos para mantenerse al margen constante del crecimiento de la población, y la irresponsabilidad de los pobres que tienen muchos hijos, y además están gastando agua, oxígeno, todo, ¿no? Todos los recursos. O sea, esto no nos perjudica. Y para combatir esto, él sugiere que las familias de clase baja debían ser reguladas para que no produjeran más de lo que pudieran aportar. En otras palabras, acabar con los pobres para acabar con la pobreza, ¿sí? Entonces, ahí es donde este hombre después va a incidir en los nuevos arquitectos, en esos nuevos tentáculos que hoy atacan a los nuestros. Lamentablemente, esto ya venía, ¿sí?, desde el siglo XVIII, y ahí lo vamos a ver cómo cada corriente va tomando un poco de del otro, de aquello, y se va haciendo una deformación y una perversión y una maldad terrible. Él es Tomás Malthus, no lo perdamos de vista, porque él es el que empieza a incidir en esta parte del seréis como dioses, que ya es una parte ideológica. Lo demás a la anterior fueron partes, como decía, armadas, atentados contra la sexualidad, la dignidad, todo. Pero acá ya es más pensado. Y luego viene Charles Darwin. Charles Darwin no solamente lo vamos a conocer o a reconocer porque él dice que hay una evolución, y que a lo mejor mal informados estamos y nos educaron en la escuela que nosotros descendíamos del mono. Y leyendo un poco a Darwin y escuchando un poco a Darwin, no se enfoca tanto en los monos. Él habla de la mutación, él habla un poco más de los cambios de especies. Sin embargo, es terrible lo que va a dejar él como legado, y que hoy lo tenemos, que es el evolucionismo, es el naturalismo.
pero no nada más lo recordemos por aquello que dijo que descendemos del mono, que digo, gran aberración, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entender por qué. Pero bueno, Charles Darwin nació en febrero de 1809, es un médico inglés, antes anglicano y después es agnóstico. Y fíjense que él se hizo agnóstico. También me encantaría que pongamos atención, porque cada personaje que voy a mencionar humanamente tiene una historia trágica o una historia de verdad, de lastimar la dignidad total. Y esto nos va dando estos destellos de esas heridas humanas, porque no me gustaría nada más visceralizar y decir Charles Darwin nos ofendió porque nos confundió, que venimos o que dijo que descendemos del mono y que no existe Dios. No. Él, siendo anglicano, bueno, se casó y resulta que tiene 10 hijos, pero la última hija se le muere de una manera dolorosa y él se enoja con Dios y dice, bueno, tú Dios me has traicionado, tú mal, tú no existes, y se hace agnóstico. Entonces es muy interesante el perfil de este hombre, ¿no? En su vida personal. Y él entonces va a formar parte de los evolucionistas de la eugenesia. Él pues es un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural, y Darwin definió la evolución como la descendencia con modificación, o sea que las especies evolucionan, que se modifican, que hay mutaciones, y la idea de que las especies van a cambiar a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común, ¿no? Sin embargo, es por eso que él va a negar a Dios, porque él empieza a ver la mutación de animales, empieza a estudiar escarabajos, él de hecho se va a hacer unos estudios y le gusta la naturaleza, le gusta mucho todo esto. Quiero aclarar, perdón, que no es médico, no terminó la carrera, pero él se va a explorar la naturaleza y va viendo, va analizando los animales y van como algunos mutando. Entonces, él empieza a sacar sus propuestas, sus teorías, pero bueno, pues al final vamos a ver qué son sus propuestas. Sobre evolución de las especies por medio de la selección natural de las variaciones genéticas, lleva implícita una visión de los seres vivos que se pueden clasificar como materialista. O sea, él es uno de los primeros materialistas. Redunda mucho en la mutación, en el cambio de la especie, en que va transformándose. Que el ser humano no va a ocupar ningún lugar privilegiado dentro del mundo vivo, se le asemeja como cualquier otra especie. Ahí es donde empiezan los problemas, porque a nosotros nos dicen que descendemos del mono, es decir, o que hay una mutación en los animales y por lo tanto entonces no es creación de Dios, ni el humano ni los animales, y que somos iguales a la abeja, que a la cucaracha, que somos igual al mono. Hay un tema en donde nos está arrebatando, según sus teorías, la dignidad. ¿Qué les decía? Por eso el tema de la jerarquía que yo les mencionaba, que está la persona, el animal, el vegetal, lo material, pero al final esa unidad integral de nuestra dignidad biopsicosocial, espiritual, trascendental, nos la arrebata con sus postulados, que hoy con eso educan a los niños en las escuelas, ¿sí? Diciendo que el ser humano, pues al final no posee ningún otro privilegio y es igual a otra especie, ¿no? Ahora, la moralidad y los valores van a quedar sujetos al individuo y a las costumbres del grupo donde se desarrolle. Es decir, que la moralidad va a adaptarse de acuerdo a las circunstancias de cada grupo. Si el grupo se come a un humano, que todos, pues es parte de su moralidad. Si el aborto se realiza, cada quien su moralidad, porque al fin no existe la dignidad, en pocas palabras, ¿no? Entonces, los valores quedan sujetos al individuo. Deshumaniza a los valores humanos, los deshumaniza por completo. Que el matrimonio monógamo ponía en riesgo que la humanidad siguiera creciendo. ¿Les parece conocidos todos estos postulados? Fíjense, no nada más nos habló de la evolución del mono y nos comparó con él.
No es esa la historia, es mucho más grave y más terrible su propuesta que hoy está dentro de las ideologías de la cultura de la muerte. Incidió en las políticas raciales. Pues sí, si ya no hay moralidad, no hay respeto en la persona humana, pues o sea, pues hay que ver quiénes sirven y quiénes no sirven, ¿no? O sea, si ya estamos comparados con cualquier especie, pues si un niño nace con un Down, pues también le quitaría oxígeno a este mundo, ¿no? Entonces, o a un negro, o a una persona china, qué sé yo, ¿no? La teoría de la evolución sostiene que los diferentes tipos de plantas, animales y otros seres vivos en la Tierra tienen su origen en otros organismos diferentes que existían antes a través de cambios intergeneracionales, que eso es la mutación. Y Darwin fue influenciado por otros pensadores anteriores, incluyendo a Haeckel, Lamarck, Lill y Malthus. O sea, al final, Tomás Malthus, este cuate primero que, ¿no? Porque vamos a ver que en estos tiempos va a haber también, ya empiezan a incidir estas ideas y vamos a hablar de una revolución francesa, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver cómo empiezan a incidir en políticas, en las políticas y en la sociedad y en la moralidad, estos personajes que son los pioneros del materialismo, del pragmatismo, del reduccionismo, ¿sí? También fue influenciado por su conocimiento de la selección artificial. Fíjense nada más, y estamos hablando que es un hombre que está en el año 1800, pero no nos quedamos ahí, nos vamos a encontrar otro personaje mucho más terrorífico, más preocupante, y que a lo mejor muchos no lo conocíamos, pero bueno, ahora sí que nos hicimos a la tarea de buscar un poco esta línea histórica, porque es sumamente importante cómo incide hoy en nuestros tiempos, en el siglo XXI. Y él es Ernest Haeckel. Haeckel es fan de Darwin. Él nació en 1834, o sea, es más chico que Darwin, y muere en 1919. Es un naturalista, filósofo alemán que popularizó, ¿sí?, el trabajo de Charles Darwin en Alemania. Él se convierte en el fan número 1, y fíjense, alemán, o sea, Darwin es inglés, Haeckel, es impresionante, y hoy vemos lo que está pasando en Alemania. Ha sido un tema muy preocupante Alemania, porque de ahí vienen pensadores, ideólogos y protagonistas de la cultura de la muerte gravísimos. Entonces, él casi hace a Darwin una religión. Y nada más vean su foto, vean nada más, es como un símbolo de igualar al hombre y al animal. Está el esqueleto de un animal y tiene en sus manos el cráneo de un ser humano. Fíjense nada más, hasta tétrica se ve la foto, pero así se fotografió Haeckel. Él es un médico zoologista, admirador de Darwin, es viudo, él se vuelve a casar, les decía, se convierte en un predicador darwinista, y su enfoque y trabajo lo va a llevar a una agenda, ¿sí? Lo va a llevar a una agenda básicamente prescriptiva, que parecería que dicta, porque no quise ahorita como anotar todo esto aquí por el tiempo, pero se los puedo describir un poco lo que él va a decir. Los mismos argumentos, en resumen, de lo que hoy habla sobre el aborto, sobre el derecho de la mujer, sobre que puede decidir sobre sus cuerpos, sin palabras más, palabras menos, pero lo trato de sintetizar. Entonces, él va a abarcar el tema del aborto en su agenda prescriptiva, va a hablar del infanticidio, va a hablar de la eugenesia, que la eugenesia es esta parte selectiva de los buenos, de los malos, de los que sirven, de los que no sirven para una sociedad, y de una exterminación humana. Y adivinen, bueno, no quiero adelantarme, ahorita van a ver. Y la eutanasia. Y dice que el suicidio es un acto redentor. O sea, él saca
toda esta basura que hoy estamos viviendo, que hoy dicen, no, es que es un acto más valiente el que eutanasiamos al abuelito, no, un acto fue valiente porque se mató, no, pues es que el aborto es el cuerpo de la mujer, no, pues hay que matar a los niños, no, hay que seleccionar a los humanos como si fuera una selección de especie, ¿no? Y entonces, él es el que va dejando esta ponzoña, yo diría, pues estas ideologías actuales del 2021, del siglo XXI. Y dice que da declaraciones de contundentes de hoy trilladamente y ya escuchadas, ¿no? Por las políticas de la erradicación poblacional, del feminismo radical, ¿no? Entonces él dice, no, las mujeres ahí, o sea, ellas pueden decidir sobre sus cuerpos, son semillas las que traen casi ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues él va a exaltar esta agenda prescriptiva. También sus planteamientos los tomó como parte inspiracional de Hitler, o sea, sus planteamientos los va a tomar Hitler. Imagínense que Hitler se va a inspirar de Haeckel, ¿sí? Y Hitler lo aterriza en uno de los holocaustos mundiales más conocidos históricamente. Todo lo que aprendió de Haeckel lo va a instaurar en sus políticas nazis. Imagínense, su obra Morfología General trascendió en 2 versiones, o sea, su obra hace un libro que es Morfología General, esto no se va a quedar solo en Alemania, trasciende por toda Europa y se hacen versiones para América. También va a instaurar la corriente monista o el monismo, que es como una secta, parecería, de acuerdo a la visión darwinista, como una filosofía religiosa a través de la cosmología de Darwin. Imagínense qué tan, a mí este hombre, cuando lo escuchamos, mi esposo y yo, y escuchamos algunas cosas sobre él y estuvimos ahí investigando y leyendo, nos agotó. Se nos hace uno de los seres humanos que Dios, o sea, qué capacidad para poder aterrizar todo el daño posible a la dignidad, a la vida humana, y que ahora sea una acción que se está llevando en nuestros tiempos. Qué manera de generar y de crear esa mentalidad. Digo, si este hombre estuviera creado toda esta inteligencia que Dios le dio y estas capacidades hacia el bien, hubiera sido extraordinario. Pero bueno, hasta genera una filosofía religiosa, una secta, el monismo, ¿no? Es panteísta, obviamente, es un devoto panteísta. Él considera que él crea en sus devociones cucu la devoción del sol y crea un movimiento que se llama el movimiento folky alemán, tomándolo también Hitler como base para volver a sus raíces. Este folky, esta parte es como regresar a tus raíces. ¿A qué se refiere? A regresar a las raíces puras. ¿A qué nos suena? La purificación de la raza, ¿sí? Entonces, es panteísta, ¿no? Genera este movimiento folky, que es volver a las raíces para purificar a la raza. Todo es naturaleza, dice él, y la naturaleza es todo. Otra vez nos arrebata la dignidad como personas y nos compara con los animales, con los objetos. En un artículo que encontré sobre Haeckel, habla de que hay un libro en donde literal mata a Dios. A través de sus dibujos, también a través de sus dibujos mata a Dios. Critica obviamente el cristianismo, hace esta realización, va a ser un libro que se llama Las Maravillas de la Vida, donde se va a burlar del credo de los apóstoles y va a negar la creación originada por Dios, ¿sí? La va a negar, ¿sí? También va a atacar la concepción de Jesucristo, ¿no? Como Salvador, como Redentor, como que nació del Espíritu Santo, tira todo eso y lo comenta como un mito, la resurrección de Cristo. O sea, él se ocupó de todo esto, agarró la religión, agarró la vida, agarró la dignidad,
agarró las sectas y hoy tenemos todo esto. Nada más fíjense. Sus obras, o sea, en esta sociobiología, sus obras sirvieron de referente, nuevamente les reitero, para el racismo, el nacionalismo y el darwinismo social. Y estuvieron en la base de las teorías racistas del nazismo. En la misma línea del pensamiento, el historiador Daniel Gassman señala que la ideología de Haeckel estimuló nada más el nacimiento del fascismo en Italia y Francia. Fíjense nada más, una joya a este hombre, pidamos de verdad por él, pero qué capacidad para poder incidir sociobiológicamente, socialmente, biológicamente, políticamente, ideológicamente, religiosamente, de una manera impresionante este hombre. Y luego vamos a encontrar a otro, y vamos a encontrar otro hombre que hoy estamos padeciendo los mexicanos de este lastre, no digo no de la persona, me refiero a lo que dejó. Karl Marx, pues vamos a, regreso. Karl Marx, bueno, pues él nace en 1818, él es un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán, de origen judío, o sea, él tiene un origen judío y también, obviamente, una nacionalidad alemana. Es ateo desde joven, su obra favorita es Prometeo, de ahí va a basar sus pensamientos y su corriente materialista. Odiaba a todos los dioses, él odiaba a todos los dioses, obviamente, el que más le chocó fue, o sea, odiaba todo, no era panteísta, vamos, entre comillas, ¿no? Pero donde se fue directito fue a la iglesia, ¿no? Se fue con la iglesia católica. Argumentaba que era necesario derribar a los dioses de su trono y el hombre, el poder, o sea que tirar todas las religiones. De hecho, él tiene la famosa frase de la religión es el opio del pueblo, es la droga, el opio es una droga que se usaba mucho en esos tiempos. Y esta droga, pues la aterriza él como la religión es el opio del pueblo, ¿no? Entonces, pues su tirada es decir, el hombre es Dios, o sea, el hombre tiene poder por sí mismo, ¿sí? Y va a atacar al cristianismo de una manera encarnizada. También propagaba la conversión de amigos de Dios, amigos de hombre. O sea, él se dedicó a descristianizar, ¿no? Y a convertir, porque fíjese, yo diría a desconvertir, a convertir a personas que creían en Dios, a que mejor sean amigos de los hombres, porque el hombre, pues con él vamos a ir, con la masa, ¿no? Con el igual a igual, ¿no? Pero Dios no, o sea, al que le vamos a poder poner un poder es a Dios, quitar de Dios y poner de Dios al hombre, ¿no? A esto. Su personalidad mesiánica, especialmente, fue él era mesiánico, no sé a quién les recordará a alguien hoy en día, ¿no? Agradable, según esto, afable con los pobres, su blanco perfecto, su blanco para llegar a esas almas eran los pobres, de tal forma que por eso llegó a descristianizarlos, a los obreros sin él ser obrero, porque él se casó con una mujer aristócrata, ¿sí? Él nunca trabajó, el hombre no vivió la pobreza, el hombre vivía bien, tuvo 7 hijos, lamentablemente de estos 7 hijos, 4 murieron de hambre porque el hombre se dedicaba a sus obras, no trabajaba, no sabemos qué pasó con la esposa, pero 4 hijos murieron de hambre y dos de ellos se suicidaron. Imagínense nada más qué tragedia. O sea, este es el mentor de hoy de muchos socialistas, ¿no? De presidentes que son innombrables, ¿no? Terrible. Pero bueno, o sea, él se fue ganando al pueblo, se fue ganando su cariño, su admiración, y él dijo, no, hay que apoyar a los pobres y que ellos también merecen un todo igual y la igualdad, etcétera.
pero pues él no trabajaba, imagínense, y cosas así muy interesantes. Y entonces tiene un poder mesiánico de yo soy Dios, o sea, casi, yo soy el poderoso, yo soy el que puedo, yo soy bueno, yo. Entonces, él tenía una personalidad de megalomanía. La megalomanía es lo que hoy tenemos con otras patologías en la actualidad, ¿no? Que se sienten poderosos y creen que son buenos y creen que son dioses y que la perfección, no hay equivocación alguna, todo lo que digan es palabra eterna y palabra de vida, ¿no? Bueno, pues este hombre tenía también esta personalidad, curioso, ¿verdad? Generalmente todos los que son representantes socialistas, ¿no? Son megalómanos, ¿sí? ¿No? Son personas sumamente, muy enriquecidas de sí mismos, ¿no? En fin, pero bueno, su personalidad, bueno, el materialismo forma parte de su obra, ladrón de ideas, ¿sí? De otros filósofos y pensadores. Fíjense que él, pues, no es tan original. Como los buenos, me imaginaba yo, no quiero hacer aseveraciones subjetivas, pero quería pensar en los chavos que son en la universidad, ¿no? Que eran los famosos fósiles, que hablaban del socialismo, del comunismo, y no estudiaban, y no trabajaban, y pasaban 10 años ahí en la UNAM. Yo soy egresada de la UNAM, y me tocó ver a muchos de estos compañeros fósiles que llevaban 10 años en la escuela, sin trabajar, sin estudiar, andaban de hippies y todo esto. ¿Y cómo se llama? Si quieres, me lo prestas, perdón, disculpen. Y bueno, gracias. Y bueno, ellos al final, pues o sea, no hicieron nada, pero eso sí, amaban y adoraban y querían a Marx. Yo también algún día, bueno, fui de izquierda y también era lo máximo, Marx, Engels, Hegel, todos ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de ellos y asimilo mucho esta personalidad también de que todo tiene la razón, pero algo más, se robaban ideas. O sea, Marx no es puramente filosófico, no es filosofía de él, sino que estuvo picoteando de otros pensadores y agarró un poco de Darwin, y agarró un poco de Hegel, y agarró un poco de Hegel, y agarró un poco de todas las ideas, y fue generando su propia idea, y hoy tenemos pues el mal terrible que es el socialismo, ¿no? También pensar que los comunistas recuerdan la diferencia entre el comunismo y el socialista. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Que hay diferencias entre el comunismo y el socialismo, ¿ok? Pero bueno, Marx hoy con sus ideas materialistas, en donde a la persona no la ve como persona, le quita automáticamente su dignidad también y lo ve como una masa, como un ente, ¿no? Que también, en cierta forma, va a hablar del relativismo de los valores y lo importante es descristianizar. Entonces, pues hoy tenemos lo que tenemos con este personaje, lamentablemente. Vamos a llegar a otro personaje. 5 minutos. Sí, vamos a llegar a otro personaje que es Sigmund Freud. Y Sigmund Freud, vamos a verlo, que él nace en 1856 y va a morir en 1939, pero él va a hablarnos de otra parte muy importante, que sería la parte de la sexualidad y el placer. Y sus ideas también han quedado instauradas en este espacio. Él deseaba ser filósofo, pero decidió estudiar medicina, la abandonó y estudió psicología. Después el materialismo científico fue su interés. También él quiso ser revolucionario, trascender y dejar un legado. También él va a reducir al hombre a la neuroanatomía. Le va a quitar la dignidad al hombre para hacerlo solamente una parte como de neurológica, como una parte de emociones, sentimientos y de un cuerpo. Y le quita la parte, ¿no?, de la dignidad humana o la parte social, ¿no? De sus características reduccionistas, una era negar lo espiritual y el valor ontológico de la libertad.
Lo espiritual no puede ser real si no se justifica con lo material. Él va a hablar que, bueno, finalmente la fe, el cristianismo también viene a dañar a la persona y viene a atacar terriblemente a través de sus estudios del psicoanálisis y todo esto, en el tema de la fe, lo va a aterrizar como que Dios es una identificación con el Padre, pero es como mirarlo con un ojo de niños. O sea, él decía que cuando uno es niño, uno ve a Dios como un padre, pero que pues eso finalmente es como una historia, como un cuento, como una ensoñación, y que al final cuando ya uno crece se va a dar cuenta que no existe, ¿no? Entonces que el hombre como que busca tener creencias, ¿sí? Y necesidades afectivas y identificaciones de padre, de madre, etcétera, pero pues que al final se va a dar cuenta que eso es inexistente, ¿no? También Freud va a atacar y va a dar ejemplos, por ejemplo, de la Sagrada Comunión. Fíjense, él se va a meter hasta con la comunión, que lo va a comparar con una ceremonia primitiva, como una ceremonia de canibalismo o una introyección oral. La vida de los santos también va a hablar que ellos, bueno, la vida que escogieron de ser santos, de ser mártires, de sufrir, de todo esto, es porque ellos tenían frustraciones sexuales. Y dijo que rezar el rosario es un modo inconsciente de masturbación. También dice que las personas religiosas, generalmente quien vive la fe, o sea, fíjense, por eso es que hoy esta descristianización de no soy fanático, ay, el que reza es un loco, ay, ¿por qué? Porque dijo que las personas religiosas viven un trastorno obsesivo compulsivo, porque comparan la religión con una neurosis, o sea, que la religión nos neurotiza. La voluntad, que forma parte de la inteligencia de la dignidad humana, la reduce a impulsos instintivos, que sienta el cuerpo, que sienta lo que sienta, ahí va. Si tiene ganas de tener ahorita sexo, que vaya y que lo tenga, que lo disfrute, que no se reprima. Por eso hay que quitar la religión, por eso hay que quitar esas obsesiones compulsivas, esas neurosis. ¿Para qué te estás masturbando con el rosario? Mejor hazlo tú con tu cuerpecito, ¿no? O sea, es una forma de descristianizar a través del psicoanálisis, ¿ok? También el psicoanálisis derribó al raciocinio a impulsos instintivos como el ello, ¿no? También habla de exaltar el impulso del placer, ¿no? Y anular la libertad y la voluntad, o sea, anular la dignidad. La religión conduce al caos, es lo que dice, y él se va a asemejar, fíjense, nada más es impresionante, a Moisés. Dice que Moisés trae una ley que ata, pero Freud trae una ley que libera. Fíjense nada más, ¿qué estamos viviendo hoy? Esta descristianización donde los jóvenes no quieren saber nada de Dios y tienen vida sexual activa desde jóvenes. A mí me encantaría, sí me gustaría comentar un poquito que empecé un poco más tarde por la presentación, que fue muy bonita, pero sí me gustaría que me dieran unos minutos más, porque esto no es ni la mitad. Entonces, sí me gustaría nada más poder llegar a los puntos de algunos otros pensamientos y aterrizarlo en las políticas, porque es oro molido esto, nada más que creo que sí fue un poquito que se nos fue ahí el tiempo, ¿no? Entonces, nada más sí me gustaría que... Adelante, Luzma, no te preocupes. Que me pudieran dar un poco más de tiempo, sí se los pediría, por favor. Gracias. Bueno, entonces Moisés trae una ley que ata, ¿no? Y Freud una ley que libera. También deja un legado en la psicología como términos eufemistas que hoy tenemos, ¿no? Como el ego, el yo, el superyo, el pene, todas esas palabras que fue dejando, que hoy se manejan hasta coloquialmente, las dejó, en donde va a hipersexualizar a la persona, separándola de su inteligencia, de su libertad y de su voluntad. Y que le dice que ¿para qué reza? ¿Para qué? ¿No? La comunión es un acto de canibalismo porque es una introyección oral. O sea, va a atacar el tema de la fe, especialmente católica, porque sabe que es la que marca esas líneas tan bellas de la dignidad y entonces automáticamente le va a quitar la dignidad humana. Entonces, ahí es donde empezamos a tener estas teorías de liberalismo radical, ¿no? O sea, que va a estar instaurado ahora, ¿no? Con las ideas de la Revolución Francesa de Sartre, de Nietzsche,
¿no? Las normas y valores son originados por el sujeto, libertad de autonomía total, cada uno tiene la razón, ética situacional, católicas por el derecho a decidir, ¿no? Que cada una decida, que cada una es su cuerpo, que los valores van a depender de cada persona. Todas estas ideas, por ejemplo, del darwinismo, de Haeckel, de Marx, de Engels, de todos estos personajes van a aterrizarse hoy en día de esta forma en donde los valores se relativizan. Con Marx vamos a encontrar el utilitarismo pragmático, ¿no? En donde el Estado sea lo único que unifique, sí, el Estado, como el gobierno, el Estado, sea el que unifique a todos nosotros, hablando de la igualdad. Que el ser humano va a valer por lo que tanto produce. El ser humano no vale por ser humano, persona digna, sino por lo que produce. Y entonces, Tristan Engelhardt va a tener 4 clasificaciones de la persona humana, tira la dignidad humana y dice, al ser humano se le ve como persona, será persona, no es persona y nunca ha sido ni será persona. Persona es el productivo, el que vota, el que paga los impuestos, el que trabaja, el que ya produce para una sociedad. Será persona, estudiantes y niños. No serán personas tercera edad y niños en el vientre materno. Nunca han sido ni serán personas niños con capacidades especiales. ¿Y qué tenemos ahora? Aborto eugenésico. ¿Qué tenemos? Es mi cuerpo y yo decido. ¿Qué tenemos? Tú vales hasta esta edad para trabajar. Después, pues a ver, vamos a ver cómo lo hacemos con tu pensión, con tu afore, no te damos, al asilo, la eutanasia, al que no es persona. Aborto, al que no es persona porque es niño. Al que no es persona, adultos mayores enfermos. Son los que generan gastos también para una sociedad, para una economía. En la ética del poder, el costo-beneficio, lo que tú me das, yo te doy. Viene el naturalismo sociobiológico con Darwin, la adaptación es de acuerdo a la decisión social, al consenso, así como el cosmos evoluciona, así las sociedades evolucionan, y dentro de esa evolución están los valores morales. Y entonces vamos a llegar al siglo XX. Ya vimos este relativismo, ya vimos cómo se implanta y se instaura. Y entonces empezamos a ver esta lucha por la anticoncepción, por el aborto en países europeos, asiáticos y en Estados Unidos. Y entre el aborto legal, por fin se solidifica todas aquellas corrientes, ¿sí? Ideológicas, todas esas corrientes se van a ir aterrizando, por ejemplo, en Rusia, cuando el aborto ya se va a legalizar en 1920. Primer país que legaliza el aborto en 1920 en Rusia. Entonces tenemos ya en estos años 20 a una mujer norteamericana llamada Margaret Sanger. Margaret Sanger es la fundadora de Planned Parenthood, ¿sí? Ella es racista, ella también va también a tomar estas, va a absorber estas ideologías de Haeckel especialmente, ¿no? Un poco darwiniano, un poco marxista, un poco de todo, pero ella tiene un problema, ¿no? Un tema un poquito freudiano, ella de verdad que tiene un tema muy fuerte con la concupiscencia. Y ella, bueno, va a ser una seguidora del Ku Klux Klan, también ella va a dar conferencia del Ku Klux Klan. Ella tiene una aversión terrible obviamente está en el Ku Klux Klan, por la gente de color, y por la gente pobre, y por la gente latina. Y entonces ella pues dice, hay que preservar la raza blanca y eliminemos a los pobres y a las minorías, que su inspiración es también Tomás Malthus, ¿sí? Ella escribe un libro en donde también va a marcar que un acto misericordioso es matar al más pequeño, por ejemplo. Ella, fíjense que también viene de una vida herida. Su madre muere, a tener 10 hijos, muere de un mal parto. Obviamente quedan en la orfandad de madre. La madre era católica, ella de hecho fue bautizada, pero ella se hace atea también por el padre es alcohólico, ateo, de esos machos terribles, la madre abnegada, cosa que le decepcionó mucho a Margaret, y entonces ella, bueno, pues se hace atea y también comienza a buscar las filosofías y la formación y todo esto con estas corrientes antes mencionadas,
y ella entonces se empieza a decir, pues, ¿para qué traer a niños al mundo si van a sufrir, si van a morir, ¿no? Y ella por eso dice que el acto más misericordioso que puede ser con el más pequeño es matarlo, ¿ok? Entonces eso es terrible. Ella pues va a cartearse, es fan de Hitler, habla mucho de la purificación de la raza, fíjense nada más, ¿no? Ya hablé un poco de sus antecesores y ellas lo van a aterrizar en holocaustos. Hitler con el gran holocausto judío, pero no más fue judío, fue de católicos, fue de alemanes, mató a todo mundo, este hombre, ¿no? Terriblemente. Y Margaret va a meter el tema de la anticoncepción y el aborto, fundadora de la IPPF. Y bueno, pues ella ahí la vemos cómo está dando sus discursos al Ku Klux Klan, y hoy es la organización más grande de todo el mundo. Pues lamentablemente, pues por el tiempo no podré pasar el video, pero hablaba un poco de lo que es la IPP. Y bueno, pues quitamos todo. Vamos a saltar. Y bueno, dice que lo más misericordioso que puede hacer una familia numerosa a su hijo infante es matarlo. ¿Qué tenemos hoy? Si no sirve, no es el momento, no tengo dinero, es un niño pobre, es un niño abandonado, ¿para qué sufrirán entrar los niños a vivir a la calle como payasitos? Vamos a acabarlos. Es un acto misericordioso. Hoy muchos abortistas dicen que es un acto misericordioso. Y bueno, también escribí un libro que se llama Mujer y la nueva raza. También tenemos después a otra persona que va a meter todo el tema también de esta parte hedonista. Los hedonistas es, por ejemplo, Freud, Simone de Beauvoir, que también va a incidir mucho en el tema de la ideología de género. Una mujer que vean su rostro, estaba totalmente enamorada de Sartre. También es admiradora de Sartre, que también es otra corriente, ¿verdad? De las mismas materialistas reduccionistas. Y bueno, pues ella finalmente nace, ella nace en 1908, muere en el 86, existencialista atea. Su ética es existencialista. Ella va a hablar sobre el sexismo, va a hablar de que, bueno, ella considera que la mujer en el hogar es alguien que está pues ahí atrapado en su hogar, que está estancada, habla de la inmanencia de la mujer que está ahí oprimida en su casa, y luego de esa mujer que se va a embarazar, que es terrible. Entonces ella se va a rebelar mucho contra el ser femenino, contra la maternidad. También dice, bueno, o sea, la mujer es sedentaria, no se puede realizar, no puede, el hombre sí puede salir a cazar, puede trabajar, puede pescar, puede hacer mil cosas, pero la mujer ahí vive, ahí subyugada, haciendo qué hacer, teniendo hijos, amamantando, porque también hablaba que ella, fíjense nada más la idea que tenía de una manera tan terrible, que la mujer es esclava de su menstruación, que también las mamas también son una imposición. Relaciona a una mujer embarazada como con un animal que tiene huevitos, ¿no? Con un ave, por ejemplo. Son huevitos, son celulitas, son tejidos, ¿no? Casi, casi. Fue la primer presidenta de la organización del aborto llamado Elegir en Francia y prestaba su departamento para hacer abortos ilegales. También contribuyó para la legalidad del aborto en Francia. Fue condependiente, fíjense, ella que era la que buscaba la liberación femenina. De hecho escribe el libro del segundo sexo, en donde el segundo sexo es la mujer, ese pobre ser humano ahí todo oprimido, ¿no? Pero ella también era, pues, adoradora de Sartre, que era su pareja, una relación tóxica donde la engañaba, donde la usaba, donde la maltrataba, pero ella vivía ahí, vivía en esa relación, ¿no? En donde de ella tanto lo peleaba y ella admira todo el tiempo pues la ética existencialista y todo lo que escribe este hombre, y bueno, ¿no? También cuando le preguntaban cuáles eran sus influencias, ¿no? De su libro, o sea, ¿qué le inspiró a hacer el libro El Segundo Sexo? Ella contesta, ser inhalada por Sartre. ¿Sí? Sitúa la cultura de la muerte como importante, plano superior y no de la vida, ya que no es trascendente. Entonces, si se dan cuenta, ella habla esto, ¿no? De me acordé mucho de saquen sus rosarios de nuestros ovarios, ¿no? Es una imposición ser mujer, porque hay que ser femenina, vamos a macharrengarnos, vamos a ser machas, vamos a igualarnos al hombre, la guerra de sexos.
puedes elegir tu género. Todo esto es una inspiración Simone de Beauvoir, ¿sí? Es terrible lo que hace Simone, lo que deja hoy en día, pero fíjense que ella tiene una vida bastante triste, de alcoholismo, tabaquismo, mal humor, era una persona que trataba mal a las personas, es una persona que intentó suicidarse, tenía depresiones. Entonces, imagínense nada más quiénes son los inspiradores de todas estas nuevas políticas de la cultura de la muerte, ¿no? En los 60 entra la revolución sexual, que es la liberación de la mujer contra la maternidad, entra el tema de la pornografía, la tecnología anticonceptiva, sexo sin niños, peace in love, ¿no? Los fines de la relación sexual, que es unitivo procreativo, se va a reducir solamente al placer, tipo freudiano, tipo Margaret Sanger, tipo Simone de Beauvoir, ¿no? Tipo Haeckel. Entonces, en los años 60 aterrizan sus corrientes. La ideología de género, la anticoncepción, el aborto, solo vive la relación sexual, no te preocupes, ¿no? Vamos a quitar las tablas de Moisés y yo soy la nueva ley liberadora y vive el placer. Y se acaba esa dimensión unitiva y procreativa de la unión entre un hombre y una mujer. Porque para acabar con esa unión también, pues van a ver posteriormente esta parte de ahora 150 géneros sexuales en donde ya no hay concepción de vida humana, ¿no? Eso es una forma también de erradicar a la población. Tenemos a un Henry Kissinger, que es el famoso del orden mundial, político exsecretario estadounidense del origen judío, nacido en Alemania, y él va a escribir este documento que son las implicaciones del crecimiento de la población a nivel mundial para la seguridad de Estados Unidos y sus intereses en el extranjero. A principios de los años 70, el presidente Nixon pidió al Congreso mayores fondos para financiar las actividades de población. Entonces, ¿qué va a hacer Kissinger? Kissinger va a fijar en 13 países esta erradicación poblacional. México, Colombia, India, Egipto, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Brasil, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Turquía, Etiopía. Hoy es América Latina. Hoy es América Latina, que es aparte del control poblacional. Y ahí está junto a George Soros, otro personaje de erradicación poblacional. ¿Sí? Entonces, el informe Kissinger es un estudio secreto que aborda el tema de la sobrepoblación mundial como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entre sus múltiples aspectos señala a los países en los cuales se debe intervenir para controlar la natalidad y qué métodos se deben de aplicar. ¿Sí? Él dice que obviamente, pues nosotros lo que estamos haciendo es que nosotros como pobres, o sea, dice, durante el siglo XXI los Estados Unidos carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo, o sea, nosotros. Y si esos países alcanzamos un crecimiento poblacional, pues nosotros nos vamos a acabar esos recursos. Así que hay que evitar a toda costa que nos erradiquen para que mueran los pobres y vivan los ricos. ¿Sí? Debemos exterminar el genio joven con países de alto índice de natalidad que se puedan oponer a la explotación extranjera. O sea, no queremos profesionistas, no queremos jóvenes, no queremos a chavos prometedores primermundistas, no queremos a chavos de esta sociedad, de estas comunidades pobres, no queremos que se nos suban a las barbas, porque se nos pueden rebelar. Hay que erradicarlos. Debemos insistir en los problemas de la salud que implican los embarazos y los partos. Él va a agarrar una parte sentimental que hoy es de el embarazo es un lastre, el parto también. Las mujeres mueren por partos y por embarazos y por abortos clandestinos. Todos estos sentimentalismos son los que son retomados de este documento del informe Kissinger. ¿Sí? Ahí lo vemos con este personaje, ¿no? Proabortista, ¿sí? Y no debemos presentar como control de natalidad. Empieza a manejar los eufemismos. Entonces, no manejemos control de natalidad, manejémoslo como derechos sexuales reproductivos, es mi cuerpo y es mi cuerpo y yo decido, mi derecho de reproducción, mi derecho de mi cuerpo, mis derechos. Y vamos entonces a decir que estos objetivos demográficos los manejen como planes sanitarios. ¿Quién los va a presentar así?
ONU, UNICEF, CEDAW, IPPF, ¿no? O sea, fíjense nada más cómo estas ideologías, este informe se es aterrizado, ¿sí?, en estas grandes organizaciones que van a manejar los derechos y los planes sanitarios, los acuerdos con otros países. Y bueno, me voy a ir ya voy a terminarlo para no abusar más de este tiempo tan importante, pero que para mí es básico. O sea, en los años 70 el control demográfico es un engaño de la mayor riqueza, el mayor desarrollo. Ahora hay un problema con la inversión de la pirámide poblacional. Anteriormente había una salud, ¿no? Estaba correctamente ancianos, jóvenes, niños. Hoy la pirámide va en decadencia, hoy hay más ancianos y vamos para el 2050, vamos para allá México, jóvenes y niños. Fíjense nada más, estos son los proyectos y los programas que tenemos hoy. También Kissinger va a inspirarse a través de Tomás Malthus, ¿sí? En donde precisamente él es como el intérprete y es como el actor y es como el que ahora sí que va a desarrollar el proyecto y lo va a aterrizar en vivo y ya está, después de casi 3 siglos. Fíjense nada más qué impacto, ¿no? O sea, su inspiración es Tomás Malthus. También vamos a ver las primeras, ya en los años 60, 70, empieza a legalizarse el aborto en América, en Estados Unidos y en Europa. Y entonces vamos a empezar a ver cómo en el 73 viene el famoso caso de Roe versus Wade, donde se legaliza el aborto en Estados Unidos. Estados Unidos es un modelo importante para toda América Latina. En China, un solo hijo por familia y las niñas se abortan. Los niños mueren, niñas se abortan para que no haya reproducción, ¿no? O sea, obviamente la mujer es la máquina reproductora de niños, hay que erradicarla, ¿no? Entonces, recordemos que también pues tienen todas estas corrientes socialistas, comunistas. Por eso es que era importante que les mencionara quiénes son los padres de estas ideologías de la cultura de la muerte, ¿no? Y ahora llega a México y empiezan las presiones a legalizar el aborto en México desde los 70. La lucha ha sido de más de 40 años en México, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo es ya empieza el control de la natalidad, empiezan los eslogans de pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor, vamos a atacar por todos los medios con la anticoncepción. Ya querían meter el madruguete del aborto, no se logró. Lamentable, ya está. ¿Quiénes son estos movimientos que van a estar ahí manejando todos estos proyectos de erradicación poblacional, de descristianización, de ataques contra la vida, que están ahora sí que haciendo el compendio de todas aquellas corrientes ideológicas? La ONU, la OMS, ¿sí? Tenemos otras organizaciones. ¿Quiénes van a financiar? Pues aún muerta Margaret Sanger sigue financiando a través de la IPPF, Bill Gates, Warren Buffett, Fundación Rockefeller, Fundación Ford, entre otros, están invirtiendo dinero para todo esto. Años 80 llega el SIDA, el condón, la promoción de la homosexualidad, técnicas artificiales de reproducción asistida. Técnicas de reproducción, ya hay que trabajarlas como negocio y también como erradicación del acto conyugal de procreación. Vamos a acabar de una vez también con esa parte unitiva y procreativa, vamos a acabar con el amor y tú pide a tu hijo a tu orden. En niños de probeta, niños que estén en inseminaciones y van a hacer los experimentos con el ser humano. Entonces va a haber un proceso colectivo de producción. En los años 90 ya entonces vamos a encontrar las políticas que vienen inspiradas por Simone de Beauvoir, que van a venir inspiradas por pensadores como tipo Freud, como Marx, como todos ellos. Y lo van a aterrizar en este encuentro del Cairo, en la ONU Mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, derecho a la salud sexual y reproductiva, el aborto como un derecho humano, el aborto como un derecho humano. Qué terrible, qué fuerte. En Beijing, la destrucción de la familia, la adopción por parte de homosexuales, y entra el aborto en América Latina.
Tristemente, hoy en México, a partir del año 2000, con la ley Robles, entra el aborto, si ya lo ponemos como local en nuestro país, pero así va entrando las iniciativas en cada país. Son reglas que tienen que darse, son tratados, son acuerdos. ¿A cambio de qué? De prestaciones a los países más pobres que somos nosotros. Tú erradica tu población, acaba con la población mexicana, cubana, colombiana, argentina, y tienes este préstamo. Pero dame resultados de erradicación poblacional, ¿sí? Y entonces vamos a tener la inserción. Ahora, vamos a esta parte de Freud, ¿no? De sigue tu cuerpo, sigue tus instintos, y escojan lo que quieran y hagan, pues vamos a quitar la inocencia de los niños para que los niños ahora ellos también ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, y empiezan estos libros en los colegios, primaria, secundaria, en donde vamos a mostrarles cómo tener sexo, cómo elegir su orientación sexual, cómo exigir sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, Fundación Rockefeller, Bill Gates, Soros, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, todos estos personajes han hecho posible esta cultura de la muerte. Seréis como dioses. Entonces vamos a ver estas organizaciones de la IPPF. En México está como Mexfam, Planned Parenthood, IPAS, que vende las aspiradoras manuales endouterinos en América Latina y capacitan a la gente, ¿sí? Todos en el nombre de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en donde la mujer es su cuerpo, ella decide, ¿sí? NARAL, la UNFA, la ONU, la OMS. En México tenemos Semillas, Fondo María, Fundación María Stops, Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud, 14 clínicas públicas, está GIRE, Balance, Católicas por Derecho a Decidir, de DECER. Todos ellos forman parte de todo esto que les conté atrás, ¿sí? ¿Y qué promueven básicamente? 2 puntos, salud de la mujer y el derecho a elegir. Pero todo esto tiene una ganancia, un costo. A doble, por intereses, sean pasionales, sentimentales, pero también económicos bastante multimillonarios, donde entra dinero internacional, dinero gubernamental, y hoy con subsidios por todos lados, ¿no? Y por eso es que a veces hasta subsidian los abortos aquí. En la Ciudad de México, aborto legal y gratuito, y en otros países, ¿sí? Pero es bajo las banderas de la salud de la mujer, derecho humano, derecho a elegir. Hoy tenemos todos estos grandes ataques, ¿no? La ideologización, en la confusión con los chicos, los nuevos movimientos, ¿no? El aborto, la destrucción de la familia, la eutanasia, la manipulación genética, la pornografía, las guerras, la pedofilia, la violación, el abuso sexual, el abandono, la discriminación, la anticoncepción, ideología de género, drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, bullying, racismo, esclavitud. Todo esto es lo que tenemos. Todo esto es una lucha que tenemos. Estos son las luchas que tenemos, porque todo esto que les conté en rápido, porque es muy largo el tema, es el aterrizaje de lo que se ha ido trabajando como mal, ¿sí? Esto no nació hace 20, 30 años. Es una lucha de más de 300 años y es una lucha desde que comenzó la humanidad con ese primer crimen de sangre, ese parentesco de sangre y ese atentado contra la dignidad humana. El hermano mata a su hermano. Y estas son todas el menú del ataque contra la vida y la dignidad humana. Quiero cerrar. Este es el maravilloso regalo de Dios. Ese es el llamado que nosotros tenemos que trabajar. La defensa de la vida, la dignidad de la persona, rescatar lo que Dios nos dio como don. Como seres bióticos, sociales, espirituales, trascendentales. Y aquí la vida, la que se le niega, nacer, morir, y que nosotros somos parte de esta vida y de esta historia. Sin pecado la todos ganamos la gran carrera. Y aunque el creador el alma mi entrega, que vida muera de ti depende. Cuando dice que son células, han sido conocerte.
los golpecitos de mis pies. Es que muy pronto me verás nacer. Y cuánto he esperado este momento, en que por fin te pueda hacer sentir cuánto te quiero. Vida, a la vida, a la vida. Gracias por dejarme vivirla. Y concluyo con esto. Muchísimas gracias, Luzma, una excelente plática. La persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida. Bueno. Muchísimas gracias, Luzma. Pues muchos comentarios, agradeciéndote el tiempo, pidiéndote que te extendieras. Está todo muy interesante. Por la cuestión misma del tiempo y que tiene una transmisión más adelante, la sesión de preguntas la vamos a omitir. Las preguntas que me hicieron te las voy a enviar personalmente y ya tú me contestas y yo les paso la información. Vamos a pasar ahora a entregarte el reconocimiento por parte de este seminario por la vida de la diócesis. Tere, no sé si lo puedas proyectar para poderle dar lectura. Muchísimas gracias, Luzma. La verdad que esta información es oro molido, porque como tú dices, si no conocemos el problema de fondo, no lo podemos atacar. Y este problema viene desde hace mucho tiempo, así que tenemos que ponernos las pilas para poder darle batalla. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver, Tere, no sé si nos puedes compartir el reconocimiento. Bueno, voy a empezar a darle lectura aquí, déjenme lo busco. Y pues por lo pronto les agradecemos mucho a todos los participantes. Creo que esta información ustedes mismos la pueden valorar. El día de mañana tendremos la plática de la misma cultura de la muerte en sus expresiones por parte de el señor, ay, se me fue el nombre, Jorge. Entonces, bueno, los esperamos el día de mañana. Por lo pronto vamos a dar gracias por toda esta información que recibimos el día de hoy. Y con el compromiso de aterrizarlo, de ponerlo en práctica en el sentido de que tenemos esa conciencia de dónde viene todo y así poder, pues, poner nuestro grano de arena en la lucha por esto, ¿verdad? A ver, yo no puedo ver la pantalla, no sé si... O así está bien. ¿Qué? Yo creo. ¿Tú sí lo ves, Luzma, el reconocimiento? No, ¿Sí lo ves? no, pero yo no lo veo, pero bueno. No hay problema. Si bueno, no es un reconocimiento por parte de la diócesis, lo firma el señor obispo de Saltillo, ahí está. Gracias.
Sí, dice, otorga el presente reconocimiento a Luz María Cortés por su participación en este seminario, en donde pues contribuye a la formación de una sociedad que reconoce la grandeza de la cultura de la vida cimentada en la dignidad humana. Te lo vamos a hacer llegar por medio digital. Muchísimas gracias, Luzma. Esperamos que todos nos acompañen. Muchas gracias. Ay, ¿lo volvieron a retomar? No, ¿verdad? No, Perdón. Ay, es que me apareció la pantalla del video. Pero ya. Me apareció de repente la pantalla del video. Bueno, no. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Y tenemos muchos desafíos y retos. Gracias a ti, Luzma. Vamos adelante. Bendiciones a todos. Así es. Si quieres la paz, defiende la vida. Gracias. Gracias. Viva la vida. Buenas noches No a se todos. pueden callar. Creo que toda vida es sagrada, toda nueva vida bajo el sol, cada vida engendra